Buenas tardes, son las 8:01, las 7:01 en Canarias. Estamos en directo hoy con la candidatura, en este caso municipal de Lugo, con las candidatas de Podemos e Izquierda Unida, que están aquí con nosotros. Buenas tardes. Ay, Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un momento que tenemos aquí, un momento, disculpan. Bueno, pues bienvenidos a la entrevista. Agradecer, como no, que hayan venido aquí a la ruta. Tenemos, como saben, una primera entrevista, ahora unas preguntas. Recuerden, la gente del chat, que después también tenemos una sección del chat. Y finalmente el Sanedrín, como siempre, aquí. Tengo que también, antes de empezar la entrevista, agradecer a Raúl, que ayer, y a todo el equipo de Círculo TV que estuvo, y de los Demos y de Policrítico, que estuvieron ayer haciendo dos entrevistas fantásticas, y fue bastante interesante las dos entrevistas, así que un abrazo fuerte a Raúl, y hoy Raúl descansa. Vamos a, como siempre, con la cabecera y con el vídeo. Hay un vídeo precioso que ha preparado Raúl para ustedes dos que os va a encantar. Vamos a empezar ya aquí en Ruta 28M, Democracia en Juego. Bueno, pues vamos ya con ese vídeo. Hola, soy Chu Rodríguez, candidata de Podemos Esquerda Unida a estas próximas eleccións municipais ao Concello de Lugo. Bueno, soy Ximena Cheda, para los que no me conozcáis. Después tenemos la suerte pues, de ser dos mujeres las que encabezamos esta candidatura. Os primeiros encontros na pé de rúa coa veciñaza. Comezamos polo barrio do Casco Histórico porque o centro é un barrio e seguiremos nesta pre-campaña que xa se iniciou fai tempo, reuníndonos con asociacións e colectivos de Lugo. Hoxe nos apetecía sair á Rúa da Raíña e así seguiremos nos próximos días percorrendo os diferentes barrios de Lugo e falando coa xente, compartindo suxestións e algunhas das nosas propostas. Una economía circular. Bien, hay que apoyar a agricultores locales, el mercado, hacer mercados itinerantes por los barrios, producto de temporada, embalajes reciclados, etcétera. Premiar eso e intentar hacer que la gente encuentre la alegría de consumir y de hacer que su barrio crezca. Es muy duro pasear por según qué calles y ver cómo mueren nuestros barrios, nuestras calles, nuestras zonas del centro. Solo nos encontramos con grandes marcas. Ahora ya nos está abandonando hasta Mancio en las zonas del centro, solo quiere centros comerciales, por algo será. Y entonces, no es que dejemos de visitarlos, pero sí hacer mucha fuerza para poder recuperar, ¿no?, esa ilusión de consumir en tu barrio. Cuando tú le compras a tu vecino, estás ayudando a que llegue a final de mes. Estes días vimos de recibir a noticia de que por fin de Patrimonio da Xunta emitiron o informe requerido para que o Concello poida derrubar o Garañón. Claramente debe estar moi contenta e parece enorgullecerse moito de que chegue o momento de facer este derrumbe xusto antes das eleccións municipais, pero non hai que olvidar que isto puido paralizarse gracias ás mobilizacións da cidadanía, en concreto da Asociación Parque Rosalía e de outras veciñas e veciños que conseguiron que ao final a xustiza declarara ilegal este mamotreto urbanístico. O señor Besteiro, recentemente nomeado delegado do goberno, e xunto co resto do goberno socialista daquela, un dos responsables de que este mamotreto urbanístico este aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, Ximena y María y Chu.
No sé bueno, aquí lo dice Raúl, la canción es con el instrumental de Todo se transforma de Jorge Drex, que es uruguayo como Ximena. Sí, Raúl lo nos noté acaba. mucho por la calle. Bueno, y bueno, es que Galicia tiene mucho latino también, tiene mucha cercanía con el pueblo latino, hay que decirlo. Así, Sí. Ximena. Sí, bueno, de hecho estuvimos ayer mismo en una reunión con una de esas asociaciones, con la Asociación Rioplatense de Retornados, y bueno, ahora mismo no recuerdo la cifra, pero nos dijo, ¿qué cifra era, Chus, de nacionalidades? 103 nacionalidades en Lugo, sí. Diferentes en Lugo. Ya La predominante son colombianos, es la mayoritaria, pero sí, son muy diversas. La ciudad es muy diversa, sí. Bueno, Galicia, pues como sabéis, es tierra de migrantes y también de retornados, y también somos gente pues acogedora, ¿no? Con la gente que viene de otros lugares. Bueno, los resultados en Galicia en 2019 obtuvieron unos 1.899 votos y no obtuvieron representación. Eso es verdad, bueno, fue Podemos y hay que decirlo, y después la coalición electoral Lugono Marías Locais, que no sé si me da, tampoco obtuvo y tuvo 1.500 votos, y Izquierda Unida Equo tampoco, Izquierda Unida en este caso. O sea, ¿ustedes creen que sumando los votos, sobre todo ahora que van en coalición Izquierda Unida y Podemos, podéis conseguir representación municipal? Que ese es el objetivo, creo yo, al final. A mí, como Ximena sabe, que ya hemos comentado en otras ocasiones, en otras entrevistas, pues no me gusta hacer los cuentos de la lechera, ¿no? ¿Cuánto sacaríamos si fuésemos juntas o separadas, ¿no? Pero sí que está claro que al menos como responsabilidad y como bueno, sentido del compromiso y que nos debemos precisamente a lo que la gente nos pide y a lo que la gente nos demanda, y que la coyuntura en este momento era diferente a la de ese año, sí que decidimos pues dar un paso al frente bueno, y acudir unidas en esta coalición, en esta ocasión, y sí creemos, desde luego, siempre que la unión hace la fuerza, sobre todo cuando es una unión sólida y coherente, como la que se presenta en este caso, en estas elecciones del 2023, que sí que consideramos que es una unión sólida y que se ha basado pues, en un trabajo de negociaciones y bueno, en un marco desde hace ya unos meses, y por lo tanto creemos que se ha consolidado un buen proyecto y que en ese sentido tenemos algo importante que defender y que le va a gustar y que necesita la población de Lugo en este momento. Viendo las sumas, quien ha estado gobernando ha sido el Partido Socialista con el BNG, ¿o me equivoco? Sí. Porque dan mayoría absoluta, pero está la cosa muy ajustada, porque Ciudadanos y PP la suma dan 12 y 13 dan, en este caso, la suma de PP y el BNG. El PSOE y BNG, que diga, ya me confundo yo, el PP y el PSOE. ¿Cuáles han sido las políticas municipales de este año, las que ustedes creen que han sido buenas y las que no han sido tan buenas y creen que habría que cambiarlas para la próxima legislatura? Bueno, si quieres empiezo yo y luego sigues tú, ¿Vale? o me corriges. A ver, para nosotros la mayor crítica que podemos hacer, que sí que es cierto que no es todo criticable, ¿no? Siempre hay cosas positivas que rescatar. La mayor crítica quizás es el gobierno de espaldas a la ciudadanía, gobernar de espaldas a la gente y a golpe de pues, ocurrencias en muchas ocasiones y bueno, utilizando además pues, fondos que nos han llegado además recientemente como pues, fondos Next Generation, cantidades muy importantes de dinero con el que se podrían hacer grandes políticas sociales, por ejemplo, como nosotras defendemos, se han empleado en bueno, algunas ocurrencias, como nosotras decimos, ¿no? Volviendo a políticas antiguas, ¿no? Políticas del ladrillo, de la época de la construcción, cuando parece que eso ya debería de haber quedado un poco descartado, ¿no? Por lo que hemos visto en los últimos tiempos en este país.
Nosotras, evidentemente, apostamos por la vivienda como uno de los puntales fundamentales de nuestro programa, pero eso no implica que tengas que construir nuevas urbanizaciones y nuevas viviendas porque sí, sin una planificación adecuada, ¿no? Que es un poco pues, una de las cosas que ahora están encima de la mesa en un debate que también existe junto con la Xunta de Galicia. Hemos encontrado además un gobierno que estaba conformado, como tú bien apuntabas antes, por dos partidos políticos, que son el Partido Socialista, en este caso que era mayoritario en número de concejales, y el BNG, el Bloque Nacionalista Galego, y han sido dos gobiernos diferentes. Y esto es algo que la ciudadanía y que las vecinas y vecinos de Lugo observan y viven y sufren, ¿no? Lo están viviendo durante todo este tiempo, que realmente hay dos gobiernos que se contraprograman y que pisan a veces sus propias políticas, ¿no? No es un gobierno que tenga una coherencia, que tenga una consistencia. Tampoco se ve un modelo de integrado ni integrador de ciudad, sino que se van haciendo cosas como por parcelas, dejando pues muchos huecos y muchos vacíos dentro de la ciudad, ¿no? A nosotros nos gusta mucho decir que, bueno, que al final han construido una fachada en parte, ni siquiera completa, pero si rascas un poquito detrás de esa fachada, pues parece que el edificio, en este caso la ciudad, se puede caer, ¿no? Uno de los problemas de Lugo es que se nos está yendo población. De hecho, pues bueno, el plan general que tenemos de ordenación estaba pensado para una cantidad mucho mayor de habitantes que ahora no tenemos y que hemos ido perdiendo en los últimos años. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de planificar, a la hora de planificar estas políticas de urbanismo, y es una de las cosas que no ha estado teniendo en cuenta este gobierno en los últimos años ni en los anteriores. Una de las propuestas que nosotros tenemos también, y que desde hace tiempo llevamos reclamando ambas formaciones, en este caso ahora juntas como coalición, es la necesaria modificación precisamente del Plan General de Urbanización que nos sirve hoy por hoy, ¿no? Y bueno, luego pues dentro de esas pequeñas, como digo yo, esas políticas por parcelas, pues bueno, se han utilizado, pues por ejemplo, fondos europeos para hacer un carril bici que se ha diseñado sin tener en cuenta las necesidades de la población usuaria, ¿no? De los propios ciclistas y de las propias vecinas y vecinos de los barrios que se han visto pues, afectados por ese diseño del carril bici. Se han hecho políticas de peatonización que nosotros siempre hemos defendido, ¿no? La peatonización, pero una peatonización con un sentido y con una visión pues integradora y global de la ciudad y de las necesidades que tenemos, ¿no? Como decía, uno de los problemas que hay en Lugo, además de la pérdida de población, son los vacíos urbanos, ¿no? Que hay determinadas zonas de la ciudad que se han ido deshabitando, cuyas viviendas y edificios están en situaciones a veces incluso de peligro de ruina, ¿no? Y todos estos vacíos no se están teniendo en cuenta a la hora de integrar la ciudad, ¿no? Nosotros creemos que es necesario pues, un modelo de compactación que no deje esos huecos y luego pues hagan esas políticas un poco de construir hacia las afueras, que es un poco algo que también se está haciendo en los últimos tiempos, de cara pues a polígonos, al extrarradio, en vez de que sea al revés, ¿no? Que traer empresas claro. Y población al resto de barrios de la ciudad para que quede de forma más integrada, ¿no? Y ya me estoy enrollando un poco. Ximena quiere apuntar algo más. Ximena, coméntanos cosas. Lo que quedó por decir en todo ese plan es que una de cada 4 viviendas en Lugo está vacía. Entonces, nuestra apuesta es la rehabilitación y no la nueva construcción en masa, vamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, apostamos eso por tener un censo de viviendas vacías y de locales para poder hacer un estudio real de cómo podríamos pues, tener una cartera de viviendas sociales del concello para atajar pues, un poco el problema que ya está haciendo bastante grave en Lugo, tanto del alquiler para gente joven, para extranjeros, para la sociedad en general, con también la nueva ola que crece de pisos turísticos, que también ha afectado ahora a nuestra ciudad, con lo cual
es muy importante, pues eso, la rehabilitación de estas viviendas, de los barrios en sí, para, como explicaba Chus, lo de compactar la ciudad un poco entra en ese sentido, ¿no? Bueno, ¿de dónde nace esta coalición? Porque os presentáis en diferentes candidaturas en el 19, pero decidís ir juntas y encima, que también es una novedad, 2 mujeres, que esto no se ve mucho en política. Es que lo sé porque estos días he estado con listas y tal, y solo hay hombres. O sea, cuesta mucho que las mujeres den el paso, ¿eh? Sí, Y creo que es un un poco por la concepción social que hay con respecto bueno, la sociedad que sigue siendo y sigue teniendo tintes machistas. No sé si Ximena opina lo mismo. Sí, bueno, el machismo ahí en la política está y estará siempre. Bueno, en Galicia solo un 18% de los concejales son mujeres, ¿no? Pero bueno, creo que para nosotros es una cosa que nos da fuerza, y que seamos 2 mujeres las que encabezamos. Y bueno, se puede hacer el chiste fácil de que hacía falta 2 mujeres para sentarnos a dialogar, para llegar a este acuerdo, pero la realidad es que desde el primer momento que nos hemos sentado en una mesa, pues nos hemos medianamente entendido, hemos puesto los programas sobre la mesa y había mucho en lo que trabajar en conjunto. Y era, pues como apuntaba antes Chus, pues este era el momento de poder llevarlo adelante. A lo mejor en las elecciones tengo que reconocer que yo en la época del 2019 no estaba, con lo cual se me aleja un poco los puntos que pudieran ser más discordantes, pero ya te digo, para nosotros fue, a ver, no vamos a decir fácil, pero bueno, nuestra militancia lo reclamaba, la población lo reclamaba, y fue el momento. Y además, ya te digo, siempre desde un punto muy cordial, y trabajamos juntas pues muy a gusto, la verdad. Eso es bueno, que aparte de que haya una coordinación, también haya buena química para trabajar juntas, ¿no, Chu Sí, Rodríguez? sí, bueno, Dime. pues si es que hay que tener en cuenta que la mayoría de la población de Lugo son mujeres, o sea que al final realmente representativamente sí que tendría que haber muchas más mujeres en Lugo, y al menos de forma paritaria, pues lógicamente en el resto del país. Y es curioso este dato, que precisamente en Lugo, todas las candidaturas que se presentan, que si no mal recuerdo creo que son 8 para estas elecciones que concurren, solamente hay una encabezada por un hombre, que es la del BNG. El resto de las 7 candidaturas están encabezadas por mujeres, y en nuestro caso por 2 mujeres. Y sí que es cierto que en nuestras filas de ambas formaciones tenemos un montón de mujeres activas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y en el mundo del activismo en Lugo y de la implicación social, política y cultural, sí que hay un predominio importante de las mujeres. Quizá falta dar ese salto, ¿no? a otros, digamos, a otros puestos, ¿no? Después, con respecto, antes lo estaban comentando, hace nada se ha aprobado una ley de la vivienda y ya están saliendo bulos con esa ley y están diciendo que te van a ocupar, lo mismo que decían antes, que te van a ocupar tu casa y ya no vas a poder sacarlo y toda esta historia. ¿Cómo veis esta ley? Y sobre todo, con respecto a lo que implica, yo creo que hay, no sé qué opinan ustedes, si también en Lugo, porque se está dando en toda España, yo creo que en Lugo también pasa, ¿no? Hay una crisis en este sentido, en el sector de la vivienda, sobre todo para acceder a ella. Sí, bueno, en el caso de Lugo, como bien dices, yo creo que es algo generalizado, pero sí que es cierto que en determinadas poblaciones es muchísimo más acusado, ¿no? Como pueden ser ciudades más turísticas, como por ejemplo puede suceder en Santiago de Compostela, ¿no? En Galicia, que tiene un grave problema en este sentido. Lugo sí que está empezando a tener, como comentaba antes Ximena, ya ese boom turístico de los pisos turísticos, sobre todo en el casco histórico, que lo que están es fomentando la expulsión de las vecinas, ¿no? Y vecinos. Solamente hay población envejecida y cada vez menos. Y sí que es cada vez más complicado para cualquiera, sobre todo pues si es población joven, o si tiene pues un salario un poco más ajustado, una nómina que no sea, pues ya te digo, media, ni siquiera menos que eso, y por supuesto pues muchísimo más para población migrante. Pero bueno, en general, para cualquier familia y para casi todo el mundo es muy complicado ahora mismo, sobre todo el alquiler.
hay muy poca oferta desde hace unos años y se ha encarecido muchísimo. Además del sobrecosto que creo que hay en los precios de alquiler, pues todos los demás trabas e impedimentos que dificultan todavía más el acceso, como pues de pronto pues que se ha puesto de moda pedir seguros de impago por todo este miedo que se ha generado con el tema de que, bueno, no puedo luego expulsar a los inquilinos. Bueno, se ha puesto mucho el foco quizás, bueno, en el propietario, en el arrendador y no tanto en el arrendatario y su derecho a la vivienda. Y bueno, pues fianzas de 2 meses, bueno, unas cuestiones muchas veces imposibles para cualquier ciudadana, ¿no? En ese sentido, una de nuestras propuestas, que seguro que también ahora comenta Ximena, es la de la creación además de la rehabilitación y del mapeo del censo de viviendas vacías, que es importante de cara luego a poder también adquirir algunas de esas viviendas por parte del propio concello o de otras administraciones, ¿no? La colaboración entre administraciones también es importante en esto, y crear una bolsa de alquiler municipal, que es una de las propuestas que nosotras llevamos en el programa. Ximena. Sí, bueno, sí, con respecto a lo de la nueva ley de viviendas, bueno, yo la recibo con alegría. Bueno, quedan algunas cositas que se podrían mejorar, ¿no? Pero bueno, creo que pues eso, que va a ser beneficioso. Nosotros ya llevábamos, como comentó Chus en nuestro programa, ya teníamos esta inquietud por la vivienda en Lugo, y además de lo que es tener una cartera de vivienda social que responde a mucha demanda, responde a la demanda pues, para Casa de Mujer, para víctimas de violencia de género, para gente en riesgo de exclusión social, y a mayores, pues intentar hacer pues de alguna manera una ayuda también a la juventud para que se pueda emancipar, ¿no? Que hoy es, vamos, una cosa utópica para la mayoría de la juventud de Lugo. Bueno, tenéis también un reto, como la tiene no solo en este país, sino en el mundo entero, que es el tema de la emergencia climática y el adaptarse a ella. No sé si esta legislatura, el grupo municipal, ha hecho algo con respecto a ello, y si se ha hecho algo, si ha sido suficiente, porque no sé si, por ejemplo, el tema de la movilidad, cómo va, si es sostenible o no, cómo es el transporte público, cómo es también el acceso a los coches dentro de la ciudad, son muchos temas. Con respecto a ello, el ruido, todo lo que implica en este sentido, cómo está cuidando el medio natural, el medio ambiente, en este caso el Ayuntamiento de Lugo. Bueno, recientemente, pues como sabéis, entra en vigor todo la normativa relativa a la zona de bajas emisiones, y con esto en Lugo, pues como en muchas cosas, pues ha habido una gran controversia. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que Lugo no es una ciudad que tenga pues un elevado para nada nivel de contaminación. ¿Qué ocurre? Que el planteamiento es necesario, evidentemente, luchar contra el calentamiento global, contra la polución, contra la contaminación, contra el cambio climático, pero quizás no con el proyecto que se planteó desde el Consejo de Lugo. En este caso, este proyecto viene del área del Partido Socialista, porque plantea la zona de bajas emisiones englobada dentro de lo que es el casco histórico, es decir, entre murallas, ¿no? Luego es muy fácil que puedas entender lo que es el centro histórico, porque está prácticamente pues, englobado por la muralla de Lugo, ¿no? Lo que plantean es, pues evidentemente ya es peatonal en su inmensa mayor parte. Ahora van a acabar de hacer la peatonalización que restaba, pero precisamente, y al ser peatonal, es donde menos emisiones hay, lógicamente, ¿no? La circulación de coches, hay otras avenidas que tienen muchísima mayor afluencia de vehículos y muchísimo mayor tránsito, como puede ser Ronda das Fontiñas, Avenida de la Coruña, bueno, en las que hay otros mayores grados, lógicamente, de contaminación, como digo. ¿Qué pasa? Que al final se disfrazó un poco todo este asunto de la zona de bajas emisiones con unos fondos que venían de la Unión Europea para terminar de peatonalizar el resto que quedaba del casco histórico. Entonces, se han mezclado ambas cosas, y al final, pues lo que una ve cualquier vecina, y sobre todo del casco histórico, que sí que han mantenido varias reuniones con
con la alcaldesa y con el concello por este asunto, es que se les está engañando, ¿no? Que al final no les interesa tanto el calentamiento ni la polución ni la contaminación que pueda haber, sino que, bueno, que están aprovechando unos fondos europeos que me parece legítimo y que celebramos, pero de una forma, pues nuevamente, de espaldas a la ciudadanía, sin un proceso de escucha activa a las vecinas y bueno, haciéndolo pues a su manera y bueno, siempre así con esos ciertos oscurantismos, ¿no? Al final. Por apuntar el tema de la zona de bajas emisiones, pero luego Ximena puede hablar de otros temas de transporte también, ¿no? Transporte público y demás. Bueno, sí, con respecto a lo de la peatonalización, sí que hubo ahora una redistribución de transporte público que sigue sin llegar a los usuarios, que no son puntuales, que no tienes unos carteles reales donde ver los horarios. El transporte público no llega realmente para la gente que lo necesita. Una persona que lo coja durante la misma semana para ir a trabajar va a llegar tarde 4 días de 5. Y para volver a casa lo mismo, ¿no? Y luego, pues un poco lo que planteábamos antes a respuesta de esto es que siempre son improvisaciones, ¿no? Entonces va a quedar esto bonito y nos estamos preocupando, pero en la realidad es una improvisación. Y una aplicación de medidas que se han hecho en otras ciudades que para Lugo no se ajustan. Que ni son aquí necesarias, como puede ser lo del carril bici. Bueno, pues va a ir ahí, porque tiene que llegar a la muralla por aquí, porque sí. Bueno, pues vamos a hablar con los barrios, vamos a decir dónde podría tener una mejor utilización, cuando hoy en día ya no se están haciendo carriles bicis, cuando se están haciendo trayectos seguros en vías amplias, donde se pueda circular en bicicleta y tal, donde nosotros tenemos unas zonas de ríos donde se podrían arreglar esas rutas para que la gente vaya en bicicleta perfectamente. Nos cargamos unas zonas, por ejemplo, ahora mismo de bosque autóctono con humedales, pero plantamos unos árboles al lado en otra zona para decir que estamos protegiendo el medio ambiente. Y es eso, un poco improvisación. En la medida de vivienda, volvemos a decir lo mismo, para nosotros es mucho más ecológico rehabilitar que seguir construyendo edificios. Entonces, quiero decir, que se están llevando medidas a cabo, sí, algunas, que son buenas o necesarias, no. Claro, con el tema del transporte que comentaba Ximena, es que es fundamental hablar con las personas que lo utilizan, ¿no? ¿Y quién lo utiliza mayoritariamente? Pues personas mayores y personas jóvenes. Y personas que tienen unos horarios además muy marcados, a lo mejor de entrada en determinados centros laborales, ¿no? Líneas como, por ejemplo, puede ser la que va al hospital, a Lula se llama aquí, o las que van al polígono LCA, donde están concentradas un gran número de empresas, pues tendrían que tener muchísima mayor frecuencia y unos horarios pues adaptados a las personas usuarias, ¿no? En ese sentido, pues nosotras proponemos un plan director de movilidad que tenga en cuenta a la hora de diseñar la frecuencia y las rutas de los autobuses, lo que se llaman las líneas de deseo, ¿no? Ver las personas que los usan, de dónde a dónde van, en qué horarios, cuáles son los que más frecuentes, los más infrecuentes, conectar el rural, ¿no? Porque luego tenemos una gran parte de rural, tenemos más de 50 parroquias en el rural, y precisamente en la línea de lo que comentabas, ¿no? de la importancia que tiene hoy en día, además, más que nunca, pensar en el ecologismo, ¿no? Y en lo sostenible, pues, y después lo que hemos visto con la pandemia, pues nosotras también defendemos un modelo de soberanía alimentaria y desde luego si no conectamos lo rural y lo urbano, pues lo hacemos pues muy difícil, ¿no? Y para la gente también que vive en el rural, pues acceder al ULA o a determinados lugares de la ciudad pues se ve verdaderamente complicado. Hay que decir que respecto al autobús, en este caso, confiamos en que haya una mejora pronto, porque aquí está contratado con una empresa que se llama Monbus, que seguramente te suene porque lleva muchísimas líneas de autobús también en el resto de España. Y ese contrato caduca en breve. Entonces, bueno, confiamos en que podamos rediseñar, que es bastante necesario pronto, todas estas líneas de transporte, ¿no? ¿Y cómo es el tema cultural en Lugo? ¿Qué enfoque está teniendo el ayuntamiento en ese tema? Que yo creo que es un tema fundamental en la parte cultural en un municipio, en una ciudad como Lugo, ¿no?
¿Cómo se está gestionando en ese sentido por parte de lo municipal? Pues yo creo que sí que es una de las áreas en las que puedo decir, y creo que la gente está de acuerdo bastante en esto, que ha habido una mejora, ¿no? Es cierto que en muchos aspectos, en otros a lo mejor podemos ser más críticas, pero sí que ha habido una mejora pues, en cuanto a actividades y en cuanto a uso de espacios, porque es cierto que bueno, que como dices tú, Lugo es una ciudad además que tiene muchísima riqueza, sabéis que, bueno, tenemos una muralla que es patrimonio de la humanidad y bueno, es uno de los símbolos por los que es conocida nuestra ciudad y, bueno, todo el pasado histórico romano, pero tenemos muchísimo más que eso, tenemos un montón de artistas en Lugo y sí que hasta estos últimos 4 años de este mandato había muchos espacios que no estaban siendo utilizados, ¿no? Como el Museo Interactivo de la Historia de Lugo, el MIL, que apenas se usaba, o Bello Cárceres sí que es uno de los espacios emblemáticos de la ciudad a la hora de programación cultural y también social, al que sí que se le está dando mucho uso y que, bueno, del que yo creo que cualquier lucense se siente orgullosa. Y algunos otros espacios que están, bueno, que son de la Diputación, a lo mejor como puede ser el Museo Provincial u otros, que, bueno, eso ya son competencias que están pues, cruzadas o compartidas. En el sentido del uso de los espacios sí que creo que ha habido, creemos que ha habido pues, una mayor programación. También ha habido una mayor apuesta por, bueno, pues las artistas locales, pero ahí sí que yo criticaría que solamente en determinados ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de la música en directo sí que se ha hecho una apuesta por programar artistas locales, sobre todo por lo que hemos vivido con la pandemia, ¿no? Que eso pues Claro. fue un golpe durísimo para todo el mundo de las artes y de la cultura. Exacto. Y sí que al principio, sobre todo, cuando no se podía mover y desplazar, pues la gente sí que se hizo una apuesta pues, porque hubiese una programación con artistas locales. ¿Qué pasa? Que nosotros apostamos por, no solamente porque se programe desde el Concello, que nos parece muy importante, y no solamente en música, sino en otro tipo de artes que también han mejorado, ¿no? En teatro y danza, que danza no se programaba en Lugo y ahora sí que se programa, todo hay que decirlo, pero hay que tener en cuenta también, y volvemos a incidir de nuevo en la participación ciudadana, ¿no? Y no toda la programación tiene que ser exclusivamente destinada a una franja de edad de jóvenes o bueno, para niños, que también hay algunas cosas, pero bueno, se nos olvida también pues la población pues más mayor, que es una, como digo, una bueno, de las características de nuestra población, que es una población muy envejecida, tanto a la hora de programar eventos que les puedan interesar como a la hora de programarlos cerca de sus lugares, ¿no? En sus barrios, por ejemplo, y en unos horarios y con una accesibilidad pues acorde a sus necesidades, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que nos parece también muy importante escuchar a la población y que la propia población participe del tejido cultural, ¿no? Nosotras, como decimos, venimos también del activismo y de la calle y precisamente pues una de las cosas que siempre hemos defendido son pues la autogestión, ¿no? Y los centros sociales autogestionados, las radios comunitarias, que ahora está empezando a volver todo eso en Lugo, pero por parte de la gente de la calle, ¿no? Ahora pues hay un nuevo centro social autogestionado, pero ha habido siempre negativas por parte de este y de los anteriores gobiernos del PSOE. Cero facilidades para que asociaciones puedan pues, acceder a un centro social para desarrollar sus actividades, que al final pues, son pues, el altavoz de las propias vecinas y vecinos, ¿no? Y cuando además tampoco los espacios públicos de la calle, digamos, de nuestras plazas, dan pie a un uso pues, por parte, pues eso, por ejemplo, de la población envejecida, se hace todavía más difícil, ¿no? Porque está bien usar pues, museos, centros, teatros. Bueno, en Lugo, eso es importante, tampoco tenemos teatro, porque el que había se tiró hace muchos años y seguimos sin teatro y seguimos con un auditorio cerrado. Los espacios de la calle y de las plazas pues también son un lugar de encuentro y donde surge también la cultura, ¿no? Y si hay peatonalizas y construyes de forma fría, con cemento, con un banco allí y otro allá,
de forma que impides el contacto social, pues al final no dejas que fluya, ¿no? Todo lo que la población y las vecinas pueden dar de sí, ¿no? Para todas. Bueno, Ximena, yo te quería preguntar a ti con respecto al tema social. Antes estuvimos hablando de que sois las dos únicas mujeres que os presentáis así en tándem en Galicia, por lo menos, que conozcamos. No sé si habrá otro tándem así de Podemos e Izquierda Unida, pero viendo esto, ¿cómo se está aplicando políticas hacia la mujer, hacia la infancia, hacia la juventud en el Ayuntamiento de Lugo? ¿Cuáles son, creen que se está haciendo bien las cosas? Porque hemos hablado de cultura, que también va muy relacionada, sobre todo, no digo que no esté implicada todas las generaciones, pero va muy relacionada también con la juventud. ¿Cómo crees cómo se está aplicando en ese sentido las políticas por parte del ayuntamiento y qué mejoraría si diese el caso de que gobernarais en el Ayuntamiento de Lugo? Bueno, en el caso de lo social es una de las cosas en las que somos más críticas, podría decir, porque, bueno, en la ciudad de Lugo, pues como comentaba ya al principio Chus, pues volvemos a las políticas del ladrillo, ¿no? Lo social importa poco o no es tan vendible o tan interesante, ¿no? Nosotras defendemos, por supuesto, unas políticas feministas que sean transversales bueno, desde el Consejo a todas las instituciones, ¿no? Nosotros hemos denunciado, de hecho, ya llevamos denunciando mucho tiempo y en este último tiempo otra vez, pues el servicio, por ejemplo, de la Casa de la Mujer, el cual sigue sin cubrirse la plaza de psicólogo, en el cual salió hace muy poco a licitar la plaza de psicólogo a la ayuda infantil a niños e hijos víctimas de violencia de género. La respuesta del Consejo fue echarle la culpa al personal. Quiero decir, cuando no se cubren bajas, cuando la respuesta de por qué nos atendieron unos casos es que estaban en carnavales y había festivos, cuando tiene un horario de 9 a 2. Quiero decir que yo para nada estoy, ni nosotras, por supuesto, atañándolo al personal. Por supuesto que no. Lo que hace falta es reforzar esos servicios, lo que hace falta es volcar el dinero que llega para eso en esos servicios. Y bueno, encima Chus, bueno, está en este área de la infancia que te lo podrá explicar mucho más porque además le toca a la pobre todos los días padecerlo, pero nosotras somos usuarias de los servicios públicos y vemos las carencias que tienen, ¿no? Con lo cual, realmente lo que notamos es que es una dejadez y pasarla... Y Ximena, yo, por ejemplo, si voy a servicios sociales, ¿cómo es la atención, por ejemplo? La atención primaria. O sea, yo tengo una necesidad, tengo un problema. ¿Es cercana la administración en ese sentido o no lo es? A ver, es que uno de los problemas que nosotros vemos en el sistema, hay varios. Uno es la falta de personal, que es cierto que hay un problema gravísimo además de síndrome de Barno, de queme laboral por parte de las trabajadoras sociales, educadoras sociales, del personal de servicios sociales de nuestro concello y probablemente de muchos otros y sobre todo después de lo que ha pasado con la pandemia, que los coletazos los estamos viviendo ahora todavía, ¿eh? Y está el repunte ahí, sobre todo en gente joven, cada vez más joven, ¿no? Entonces eso afecta luego pues a bajas laborales, ¿no? Y bajas laborales que en muchos casos se tardan mucho tiempo en cubrir, hasta que no pasan unos meses pues no hay una sustitución de esa persona y en otros casos ni siquiera se cubren, sino que se reparten, digamos, los casos de una determinada trabajadora pues entre otros centros de convivencia, ¿no? El Lugo funciona por áreas en función de las zonas geográficas, como en muchos otros sitios, unidades de trabajo social que están asentadas en los centros de convivencia de los barrios, Milagrosa, Fingoy, Abella, bueno. Y nosotras teníamos una propuesta en el anterior programa que, bueno, es coincidente también con el modelo de Podemos, que es un sistema en niveles, de atención en niveles, ¿no? Si tú no estás empadronada en el Concello de Lugo y necesitas una atención de emergencia, tienes que poder tenerla en el momento inmediato. Si es una atención de emergencia que requiera pues una actuación de relevancia en ese momento. Otra cosa es que, bueno, tú estés empadronado y quieras hacer una consulta por una determinada prestación u otro tipo de recurso. Exacto. Vale, entonces, claro, tiene que haber lo que nosotros llamamos una trabajadora social de acogida, ¿no? Que hace ese primer filtrado, ese primer cribado, que no puede ser una persona que está detrás de un mostrador
que te esté preguntando qué te pasa delante de un montón de personas que están escuchando tus intimidades, ¿no? Es una falta de respeto. No digo por parte de una persona en concreto, sino de ese sistema, ¿no? El sistema tiene que ser de otra forma, ¿no? En ese sentido sí que creemos que tiene que haber ese necesario cribado, esa trabajadora social de acogida que además luego te pueda acompañar en los otros trámites para que, bueno, luego te enfoque, digamos, en el camino que tienes que seguir, porque a veces al estar dentro de la administración y al estar burocratizado, pues se convierten en las pruebas de Asterix, ¿no? Y para una persona pues a lo mejor en una situación de vulnerabilidad, que no entiende bien el idioma, que no tiene demasiados estudios, que tiene problemas emocionales, psicológicos, que le cuesta hablar, pues imagínate que además está en una situación de urgencia, de un problema que a lo mejor pues, que lo van a desahuciar, que lo traten en plan de, mira, espera, o tienes que pedir cita, pero tú no sabes que hasta dentro de un mes no te van a dar cita, y, pues, este tipo de cosas pues no pueden ser. Esto es una crítica al sistema y a la forma de concebir los servicios sociales y los problemas de personal que hay. En ningún caso hacia las trabajadoras que hacen hacia las trabajadoras, el doble, claro. Exactamente, porque hacen el doble de lo que pueden hacer, o sea, están saturadas. Bueno, pues vamos a pasar ya al chat, que está ya ahí Lola, y vamos a pasar ya al chat para que también nos pregunten y nos digan, bueno, qué es lo que pregunta nuestra audiencia, los que nos ven aquí cuando son ahora las 8:42. Pasamos al chat. Bueno, Lola, te dejo con Ximena y con Cheda para que le haga las preguntas. Ximena, Chus, encantada. La verdad que ya hay pocas preguntas. Hay muchísimos programas del 28M. Estamos intentando traer a todas las opciones de izquierda de la mayoría de municipios. Y no os preocupéis porque en el directo está viendo poca gente, porque luego, después, hay muchas reproducciones de estos programas, ¿no? Con esto también os invito a vosotros a que lo compartáis. Y bueno, recordaros a todos que estamos emitiendo en 3 canales, Loldemos, Politicrítico y Círculo TV, que son 3 canales muy recomendables. Bueno, y ya os paso con las preguntas que ha hecho la gente en el chat. No hay muchas porque no está viendo mucha gente. Pero me ha llamado la atención Tania Arroyo, quizá la conozcáis, que dice, gracias por representarnos, mucha fuerza, sí se puede. Entonces, no sé, a mí me ha dado, digo, esta mujer las conoce, ¿no? O por lo menos es de Lugo, ¿no? Si queréis decirle algo. Pues nada, pues muchas gracias por seguirnos y bueno, y si eres de Lugo, lo siguiente es, ya sabes, ejercer el día 28 de mayo. Nada, muchas gracias y que sí se puede. Sí, bueno, y el que ha preguntado ha sido Raúl, que dice, que creo que un poco habéis contestado a esta pregunta. Creo que la dupla Chus-Ximena es de armas tomar. ¿Daréis guerra política, social y feminista para crear un Lugo 2.0? Bueno, eso es que no hace falta contestar, pero claro que contestamos. Guerra mucha. Guerra en el buen sentido. También somos las dos pacifistas. Ah, ya somos 3. Pero, es que son lo mismo. Claro. He pensado lo mismo al leer la pregunta. ¿No? Es que al final siempre estamos un poco como, y aparte en política es un poco triste, pero sí que estamos acostumbrados a la batalla y al enfrentamiento. Claro, pero bueno, desde luego que vamos a dar mucho que pensar y a hacer reflexionar a todo el mundo, porque sobre todo llevamos un programa con muchas propuestas que son reales y que son posibles. O sea, no llevamos cosas que se nos hayan ocurrido ahora, sino que vienen de un trabajo previo, tanto por separado como en conjunto, porque al final pues sí que hay una sintonía por una coherencia ideológica al final. Y sí que son cosas que le preocupan, creemos que le preocupan a las vecinas y vecinos, porque es lo que escuchamos y lo que vemos. Y son propuestas plausibles, reales y que se pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que además vamos a dar algunas sorpresas, porque al final es un poco lo que comentaba Ximena, estamos otra vez en los 90, ¿no? O en el 2000, en la política del ladrillo, las rotondas, inaugurar farolas, y yo creo que eso a la gente no le interesa demasiado, ¿no? Claro. Bueno, yo tengo una pregunta yo así en modo chat, ¿no? Que es más liviana. Ximena, eres uruguaya y te has venido a Galicia.
Cuando yo estoy contemplando exiliarme a Uruguay, me llama mucho la atención. Bueno, ahora en este momento político te recomiendo que te esperes a las próximas elecciones, que a ver si Sí, vuelve a gobernar allí un gobierno decente y entonces podemos sí, plantearnos es que el retornar. Sí, me llevo gusta viviendo mucho en Uruguay. 20 años. 20 años llevas aquí. Y que no retorno, aunque sea así viajes pequeños de vacaciones, 6 años ya. Sí, Jope. pero bueno. Pues sí el que te has paisito es... galleguizado. Te han abducido en Galicia, te han abducido. Sinceramente, sí, porque yo llegué, tengo que reconocer que no, cuando yo vine para aquí no fue por la crisis económica o por busca de... Viajé un poco a la aventura y me quedé. Volví a los 2 años a Uruguay, no había pasado ni un año cuando volví a Uruguay, que estuve 3 meses allí y lloré mucho, pero me volví para Lugo. Bueno, otra pregunta de Raúl. Chus, como psicóloga, ¿puedes recomendar un libro de la librería de Ximena? Ximena, recomiéndame una psicóloga para entender a los señoritos de Lugo. Primero, Pues, Chus, como psicóloga, recomiéndanos un libro. vale, tengo qué suerte, ¿eh? Acabo de encontrarlo. El último que ha publicado Luca Chao, al que además hemos podido ver su presentación. O sea que ese, no recuerdo ahora, es un Feminismo en 100 diccionario, palabras. es un diccionario sobre el feminismo, ¿no? Que aparecen pues desde la A a la Z conceptos básicos y no tan básicos sobre la situación de las mujeres y el feminismo. Ese, Oh, os qué lo recomiendo. interesante. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Feminismo en 100 palabras. Bueno, está en gallego. Bueno, tenemos una pregunta sorpresa, ¿vale? O sea, vamos a pasar a Sanedrín ya para que Lola también haga su pregunta. Aunque, ¿tienes alguna más, Lola? No, del chat no. Ya os digo que Bueno, hay vamos. pocas. Otro día no vamos a Bueno, hablar. pasamos al Sanedrín. Bueno, pasamos al Sanedrín y Lola, tu pregunta, que después viene una pregunta sorpresa, ¿eh? Aquí, además, el vídeo yo creo que os gustó, ¿no? El vídeo que pusimos al principio. Sí, ha Sí, estado me muy bien. alucina vuestros recursos porque habéis pescado de por ahí un poco de todo, ¿no? Sí. Claro, esa es la Bueno, idea. Os preparáis muy Lola, bien, investigáis muy bien. Mi pregunta era, o sea, tenía preparadas 5 preguntas. Ocio, transporte, vivienda, trabajo y servicios. Habéis contestado a 4. A la vivienda, al ocio y el transporte. Y un poco los servicios, pero no hemos hablado de las posibilidades laborales de Lugo. Y en cuanto a servicios, pues quisiera saber cómo está la cosa de la educación también. No solo claro, conocéis los problemas de la unidad de psicología, ¿no? Pero como estamos de ambulatorios, de escuelas, todo eso, ¿cómo va? Y bueno, y luego tengo más preguntas. Venga, seguid. Pues Seguid. claro, aquí claro, hay competencias también mezcladas, ¿no? Porque sí que es cierto que lo sanitario y educación pues son competencias autonómicas de la Xunta, pero bueno, sí que, bueno, y con respecto, perdón, empezabas preguntando por el tema laboral, de cómo está el mercado laboral o las posibilidades laborales. Pues, a ver, Lugo pues es una ciudad precisamente más bien del tercer sector, ¿no? Hay muy poca industria y sí que tiene también, o debiera tener un sector, bueno, lo tiene, pero quizás no está bien rentabilizado y aprovechado, que es el tema de todo el rural y todo el tema pues, de la agricultura y ganadería, ¿no? Sobre todo pues hablando ya de pues, el rural de Lugo, ¿no? Y sí que nosotras creemos que es necesario aprovecharlo de una mejor manera y teniendo en cuenta pues, precisamente también las necesidades de la población y lo que puede ofrecer esas personas también desde sus núcleos rurales, ¿no? Y conectar ambas cosas, que un poco lo adelantábamos antes, ¿no? Con el tema de la importancia de la soberanía alimentaria. En cuanto a... Y es una forma de generar empleo, desde luego, y una forma pues, de tener una alimentación más saludable y pensar más en la ecología, ¿no? En el resto, pues son profesiones liberales, funcionariado, hostelería, es quizá
de lo que más abunda en el ámbito laboral, ¿no? ¿No pasa por ahí el Camino de Santiago? Sí, el turismo ahora es muy fuerte también, ¿no? Por eso el tema de hostelería, hoteles y demás, pues se ha incrementado bastante en los últimos años, ¿no? Y en cuanto al tema de los servicios, pues eso, hay competencias autonómicas, pero sí que es cierto que, bueno, nosotras también demandamos que es necesaria, por ejemplo, la creación de una escuela pública en el casco histórico, de la cual, bueno, hay varias, pero son prácticamente todas religiosas, y bueno, hay mucho colegio concertado en Lugo, y creemos que es necesario pues un colegio público, laico, y no sé si Ximena quiere apuntar también. ¿No hay guarderías municipales, escuelas de primaria municipales así? Sí, lo que estaba hablando un poco de lo que es el casco histórico. Sí que hay escuelas infantiles municipales y también de la Xunta, pero bueno, sí que en concreto del casco histórico, que uno de los problemas que hay es que pues, la población se va, pues precisamente este tipo de recursos sería importante que estuviesen contemplados en esa zona para asentar población también en ella. Y perdona, Ximena, ¿qué ibas a decir? No, sí, bueno, en el sentido laboral, pues sí que también vemos que hace falta pues un apoyo al trabajo autónomo, ¿no? Todos sabemos que emprender requiere, hoy en día, es una tarea muy difícil, solo puede emprender quien no dependa de esa inversión inicial que hace para empezar su proyecto y bueno, en ese sentido, pues un acompañamiento para que la persona que va a emprender hace un poco un estudio de la zona donde va, si realmente es necesario ese producto en esa zona, un poco de acompañamiento y de ayudar a la persona que va a emprender a realizar ese proyecto de manera más eficaz, ¿no? Y para que esa inversión no se vea mermada y la gente que invierte hoy, porque lo vemos en la cantidad de locales vacíos que hay, en que se abre un negocio y cierra a los 2 meses, esa persona depende de haber generado beneficios ese mismo mes o al siguiente para poder continuar. Entonces, eso es algo en lo que hay que intentar hacer, o ese tipo de acompañamientos, bien sea con ayudas, con subvenciones, no dependiendo siempre ¿no? de esas ayudas, pero sí de acompañamiento para realizar el proyecto de una manera más óptima, ¿no? Porque eso es algo que aquí en Lugo nosotros lo hemos notado muchísimo y ya son hasta pequeños comercios, ¿no? Que esa pequeña inversión y perder ese dinero, seguir pagando ese dinero que has invertido para al final tener que acabar cerrando tu negocio en 2, en 3 meses, pasa muchísimo. Y en la zona del centro, claro, los locales están muy encarecidos, ¿no? Que eso al final tú no puedes meter la mano allí y decirle al propietario baja el precio, ¿no? Pero sí intentar que los proyectos que vengan ayuden a dinamizarlo, ¿no? Y en la sanidad, pues claro, ya lo comentaba Chus, que no es una competencia municipal, pero bueno, sí, claro que notamos nosotros que hay más listas de espera, que hacen falta pediatras, que las listas de espera para quirófanos, bueno, quitando ya el momento de huelga que hubo ahora, que ya eso pues alargó muchísimos más plazos, ¿no? Pero bueno, sí que están habiendo unas listas de espera grandes y bueno, y esperamos que se solucione, claro. Claro, lo pregunto todo enfocado a la retención de población, que decís que está perdiendo Lugo, ¿no? Claro, con buenos servicios, transporte con otras provincias, ¿cómo está, no? Para que la gente se quiera quedar, ¿no? Vivienda accesible, empleo, comunicaciones. Cuando decís lo de transporte nos reíamos porque ese es uno de los problemas básicos de esta ciudad, ¿no? Las dificultades de acceso y de comunicación con otras partes del país y de Galicia. O sea, realmente pues lo más cercano en cuanto a, digamos, transporte público o en coche, pues es, por ejemplo, te lleva menos tiempo de Lugo a Coruña, que son muchos menos kilómetros, que de Lugo a la propia costa de Lugo, que está en nuestra misma provincia y bueno, lleva mucho más tiempo. Las comunicaciones son una asignatura pendiente. Lugo es la gran olvidada de Galicia, realmente, de todas las grandes ciudades o las capitales de provincia. Desde luego es la gran olvidada, ¿no? Y bueno, tenemos en cuanto al tren, por ejemplo, es uno de los problemas que tenemos también.
a pesar de que hubo sus intentos, pero pues ahora mismo pues seguimos teniendo... No tendría que ser así, porque Lugo está, es la provincia que hace frontera con Asturias, por lo que es la cornisa cantábrica total, o sea, tendría que ser, y aparte que es una parte, como bien dijo antes Lola, del Camino de Santiago, o sea, no tendría que estar tan olvidada una ciudad que estratégicamente y geográficamente está en un lugar privilegiado. ¿No? Llama la atención. Sí, a ver, es cierto que nuestra provincia es un poco complicada a nivel físico. Es la provincia más grande, más larga de las 4 provincias de Galicia. Sí que es verdad que estratégicamente está, lo que decías, pegada a Asturias, pegada a la zona del Bierzo, ¿no? Que, bueno, para nosotros el Bierzo es Galicia también, pero bueno, pertenece a Castilla y León, toda esa zona de León, muy pegadita a Zamora, y es vía de paso también hacia Madrid. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues por intereses a veces políticos, determinadas, bueno, estas cosas siempre son así, pues se decide que priorizar, digamos, unas vías de paso a la hora bueno, pues de hacer una línea de transporte, ¿no? Y eso es una de las cosas que le ha ocurrido a Lugo, ¿no? Siempre pues se tiende más a pensar en Santiago, Coruña, Vigo, ese eje. Sí, ¿no? Y últimamente está muy bien Finisterre. Exacto. Vamos a poner esa sorpresa. Así que, bueno, aquí vamos a quitar esto, que esto no es una sorpresa, estos son los datos de las elecciones. Aquí tenemos la sorpresa. A ver si se carga. Ahí va. Bueno, yo primero les dejaría, si me lo permites, todo mi cariño, y además les dejaría un abrazo enorme por el esfuerzo que han hecho para presentar una candidatura también de unidad y también potente, con 2 mujeres fuertes en esa ciudad. Y yo les preguntaría, ¿cómo se sienten 2 mujeres en una candidatura municipalista en Lugo? Bueno, hemos estado hablando mucho de eso, de la presencia de mujeres. No sé si le quieres responder a la compañera que estuvo también en ruta el otro día. Yo con Isa tengo un problema, que es que cada vez que la escucho hablar me hace llorar. Me emociona muchísimo su fuerza, su energía. Bueno, tenemos que decir que la entrevista, no sé si la llegaron a ver, pero la entrevista fue ella en un coche, ella andando. Sí. O sea, fue tremenda la entrevista, fue lo más surrealista, pero salió todo rodado. Y la tía cómo se concentra andando por la calle, es en el coche, subiendo para la casa. Y yo digo, es una pasada, una máquina. ¿O no? Tú lo estuviste viendo, ¿no, Lola? No sé si vieron la entrevista, pero sí, estuve en Sanedrín también. Oye, una pregunta que tengo yo. En esto de hacer cosas para que haya trabajo en Lugo, ¿no? ¿Habéis contemplado también no solo agricultura y ganadería, sino como una especie de turismo verde o de desarrollo del entorno natural, más allá de la agricultura y la ganadería, ¿no? ¿Y cómo estáis de agua, de incendios, todo esto? A mí me preocupa muchísimo el entorno natural y la conservación, ¿no? Y creo que ahí se pueden hacer puestos de trabajo, en guardas, en limpiar los montes. ¿Cómo lleva esto el concejo de Lugo? Sí, bueno, nosotras todo lo que es verde nos gusta. Turismo verde, sí. Turismo sostenible, sí. Eso nos parece, entra dentro de nuestras ideas, ¿no? Sí que no, pues ese turismo, ¿no? Que hablamos muchas veces de parque temático, de convertir esto, bueno, que al final acaba, pues eso, precisamente expulsando a las vecinas y bueno, no generando realmente un feedback, una retroalimentación, ¿no? que al final quede, ¿no? Sí, de hecho tenemos, Lugo es un lujo, o sea, estamos bañadas por el río Miño y luego tenemos otro río muy importante que es un afluente del Miño, que es el río Rato, que, bueno, es un cinturón verde de la ciudad espectacular, o sea, y eso, lo que es el propio Lugo, digamos, más urbano, ¿no? Aunque sea verde, ya no hablemos de otras partes, bueno, como digo, de otras parroquias más rurales, sino en la propia ciudad
a tiro de piedra, por así decirlo, pues puedes hacer pues unas rutas de paseo, de senderismo maravillosas, ¿no? Y eso sí que es algo que a veces el turista cuando llega pues está pensando en la muralla, en ir a los vinos y esas cosas, Claro. y pasea por el casco histórico y se olvida de ese pulmón verde que para mí es uno de los mayores orgullos de conducense, ¿no? De mi ciudad, que es un auténtico Y ahí, privilegio poder... ahí podría haber trabajo, ¿no? En conservarlo, Sí, en tenerlo bonito. sí. Y una pregunta más, José. Sí. ¿Cómo va lo de ejecutar el presupuesto? Se ha quedado mucho presupuesto sin ejecutar y si se ejecutase todo el presupuesto, ¿podría haber más contratación de este déficit de personal que habláis? ¿Llegaría para esto o en qué hay déficit? O sea, ¿qué presupuesto se ejecuta, cuál no? Todo esto. O A mí me cómo se encantaría, gestiona más bien claro, las partidas esa diferenciadas. pregunta nos encantaría, de verdad, que se la formulases al gobierno municipal, porque eso mismo nos preguntamos nosotras. No lo digo porque la transparencia en este Concello brilla por su ausencia. Yo usted da unos datos, es verdad, ¿no? Publica unos datos, pero dentro de los datos de cómo se ejecuta, de en qué se ha gastado ese presupuesto, que sí que se gasta. De hecho, pues Lugo es una ciudad de las más endeudadas, ¿no? En este La más programa endeudada. la más endeudada de Galicia. ¿Cuánto hace que Pero se publican los menores porque los contratos... los contratos menores? Sí, decía que hasta ahora que ha habido una reclamación de la defensora del pueblo, de la valedora de aquí, pues el Concello de Lugo no estaba publicando los contratos menores, que como sabéis pues son, digamos, de una designación que no requieren ese concurso y no se publicaba. Y no es publicado. Ya sabíamos a quién se los estaban dando porque siempre se los dan a los mismos, ¿no? Pero quiero decir, hay una falta de transparencia importante en ese sentido. Sí que se gastan los presupuestos que hay, pues X para servicios sociales, X para urbanismo, X para... pero de qué forma y en qué cantidad exacta y en qué recurso, eso es totalmente opaco. Y realmente sí que uno de los problemas que tenemos es que se tiende a externalizar todo, o sea, se están externalizando todos los servicios públicos. Lo que hablabas antes de conservar el río, de todo esa cuestión, bueno, pues ya no hay jardinería, quiero decir, eso se contrata a empresas públicas. Un cementerio del que se enorgullece, de otro de las maravillas, ¿no? Del patrimonio de esta ciudad, el cementerio de San Froilán. Todo ese personal que era público, municipal, pues ha ido desapareciendo y todo se externaliza. Ahora Pero eso mismo, sale más caro, ¿no? Externalizar sale más caro. Ya, y además con un gobierno que supuestamente es de izquierdas, pero bueno. Bueno, nos hacen una pregunta, ya sé que no estamos en la parte del chat, pero porque han habido tan pocas que vamos a incluirla. Nos pregunta José Salvador, dice, ¿qué expectativas tenéis? ¿Esperáis sumar los resultados de las dos fuerzas políticas? Ya nos contaste antes nos lo dijo antes Chus, que no estáis tampoco a eso, al ver, porque en política 1 más 1 no son 2. Eso también hay que decirlo, pero yo esperemos que en el caso vuestro sea 3, que 1 más 1 sea 3. Esperemos que sea así, porque la verdad que estáis haciendo un gran trabajo. Dice, otras como políticas jóvenes, ¿qué os parece Yolanda Díaz y su proyecto Sumar? También nos preguntan. Hombre, lo de Yolanda Díaz complica la pregunta, ¿eh? Aunque se sabe de lo municipal. Con respecto a los votos, esperamos, por supuesto que si nos presentamos y que nos hemos unido, esperamos, por supuesto, que unos buenos resultados. Yo lo que espero realmente de nuestra candidatura y de todo lo que nos lleva ahora por delante, que empecemos a salir mucho más a la calle y lo que es la campaña, es ilusionar a la gente. Que la gente vaya a votar ilusionada. Que vea que el proyecto que votó antes por separado o lo que sea, se va a llevar en casa, que es que hay muchos abstencionistas también. Sabemos que nuestros votantes son los que se suelen quedar en casa y son los que más nos castigan, por supuesto que sí, porque, bueno, porque las uniones a veces pues se hacen complicadas, ¿no? Pero es eso, para mí creo que nuestra candidatura va a ser una candidatura ilusionante, de que la gente se vuelva a ilusionar, que la gente tenga un proyecto y se vea reflejada y que se sume a esto que para nosotros realmente está haciéndose desde la ilusión, desde mucho trabajo
Y en cuanto a lo de los votos, pues eso, que esperemos que todo eso sume y que la gente realmente vuelva a tener esa ilusión de volver a las urnas y que crea pues en nuestra candidatura. Y con respecto a lo otro, pues me pilla más un poco... Bueno, es paisana vuestra, pero es verdad que... Tenemos una pregunta fija aquí, ¿qué es sumar? ¿Qué es? Sumar es lo que estamos haciendo esta compañera y yo. Sí, claro. Exactamente. Y además es que es eso, que además de que nosotros estamos sumando por Lugo, ¿no? Que vamos a insultar por Lugo. Es una pregunta de broma, inspirada en Hora 20 y pico, de que no. ¿Qué es sumar? Sí, ¿Qué es sumar? Claro. Sí, aparte es que no podemos ir a una entrevista con nadie sin que alguien nos pregunte por este asunto, si no es que algo raro está pasando. Es que si no, esto está pactado. Aquí no suele salir eso de coña, pero no, yo creo que personalmente opino que tenemos que enfrentarnos a la abstención y a los políticos de derechas que quieren quitarnos los servicios, los derechos y la democracia al final. Sí. A mí me parece que lo que comentaba... Lo municipal, que lo tenemos muy cerquita ya, las municipales, y estas cosas que, bueno, que nos pillan. Por supuesto que tenemos una opinión, todas tenemos una opinión personal sobre esta situación, porque además también nos va a afectar a nivel estatal, ¿no? Pero que nos centremos en las municipales, que pongamos toda nuestra fuerza, nuestra energía en las municipales y que todos aportemos nuestro granito de arena para que las municipales sean... Y hay que decir que hay una noticia que no sale en ningún medio, que sale en muy pocos medios, que Podemos y Izquierda Unida, en el caso de Galicia Izquierda Unida, ha llegado a más acuerdos de coalición en esta última elección autonómica y municipal. Y eso es lo que hay que centrar ya, eso es lo que hay que decir, que no ha habido tantos acuerdos de coalición entre estas dos formaciones en la historia. Incluso en 2019 no hubieron tantos acuerdos, vimos cómo se presentaron separados y ahora sí lo hay en Lugo, lo hay un montón también de capitales de provincias, de comunidades autónomas, y creo que esas noticias son las que también nos tenemos que abordar y ver. Y viendo eso, pues habrá que pensar que para las generales tampoco va a ser difícil conseguirlo. Donde hay voluntad hay camino. Exacto. Sí, lo que decía Ximena, que sobre todo estamos centradas en esto, que es lo municipal, lo que además es una política muy bonita porque es la que ves en el día a día, en la calle, también por eso nunca puedes desconectar, que es el problema que tiene, y que además no solamente se trata de, por supuesto, de ilusionar, que decía Ximena, sino de ilusionar, pero ilusionar no con ilusiones, sino con lo sólido y lo real que tenemos, que como decíamos, tenemos propuestas más que posibles y reales y que yo creo que van a solventar muchas de las dificultades que está pasando hoy la gente en Lugo. Vale. Mira, dice, muchas gracias, esta es la gente que necesitamos, esté en la cúpula, sangre nueva, que sepa hablar y convencer. Nos dice Historia Sin H. Bueno, vamos ya al minuto de oro. Tenemos un minutito que os damos, aunque como las entrevistas suelen ser individuales, vamos a darle pues unos 30, 40 segundos a cada una para que después se recorta y se pone y además saben que pueden utilizar cualquier extracto del programa de hoy para vuestras redes, para hacer promo, para que también ustedes vendan el proyecto que tenéis para Lugo, que la verdad que es bastante precioso, hay que decirlo, y bastante bonito. Y sobre todo serio y realista, que a veces nos prometen cosas y como dicen, uno que no tienen a lo mejor lógica, pero ustedes están presentando un proyecto con bastante lógica y bastante sentido, y eso también es de agradecer. Bueno, pues empezamos por Ximena y después por Chus. Ximena. ¿Y qué voy a decir yo en este gran minuto de oro? Bueno, un poco en la línea de lo que veníamos hablando, que tenemos un proyecto de ciudad integrador y feminista que queremos llevar a cabo, que tenemos muchísima ilusión y, como comentaba mi compañera Chus, que no ilusiones para vender, sino que un proyecto muy sólido y eso, que estamos trabajando muchísimo, que esperamos veros próximamente en la calle, que os acerquéis, que nos preguntéis, que vengáis a hablar con nosotras, que estamos encantadísimas de poder contestar cualquier duda que tengáis. Y realmente en nuestro programa van medidas reales y que van a ayudar y van a poner la vida de las personas en el centro. Y como se dice en mi tierra, arriba los que luchan en la vida, que esto recién empieza.
Ahora, Chu. Bueno, pues en esta ocasión somos dos fuerzas políticas de izquierdas que vamos juntas como un frente amplio a concurrir a estas elecciones municipales en Lugo y esperamos contar con vuestro apoyo y vuestra participación, porque si vamos juntas por Lugo es porque tenemos la intención de que vosotras también suméis y seamos todas juntas las que luchamos por mejorar esta ciudad. Una ciudad, como decíamos antes, integradora, inclusiva, que no deje a nadie de lado, en la que no haya ciudadanas de primera o de segunda, una ciudad en la que todas podamos vivir protegidas, seguras, con nuestros derechos básicos y sociales cubiertos, una ciudad en la que apostemos por dar respuesta a las necesidades reales de las vecinas y vecinos que aquí viven, una ciudad en la que haya participación real y verdadera de las ciudadanas y transparencia pública con la participación de todas vosotras. Estamos seguras de que los resultados de estas elecciones van a sorprender a muchos y, desde luego, por favor, os pedimos que os movilicéis y que salgáis a las calles, pero que también os acordéis que ese domingo vuestra papeleta va a ser decisiva. Bueno, tenemos que recordar antes de marcharnos, muchas gracias, Ximena, que va a ser la próxima alcaldesa de Lugo, yo ya lo estoy viendo. Y no, la número 1 es Chu o Ximena, es Chu, coño, perdóname, Chu, perdóname, pues Chu, quiero verte de alcaldesa. Alcaldesa y vicealcaldesa. Luego ya lo recortas. Luego lo recortamos, no pasa nada. Quiero ver a Chu como alcaldesa y a Ximena como teniente alcaldesa, porque es así. O sea, tenemos que tener a las dos gobernando Lugo, cambiando Lugo, transformando Lugo. Y antes de irnos, a las 9 estará el candidato de Aragón, a las Cortes de Aragón. A las 10, a las 10. Eso, a las 10, a las 9 en Canarias, perdonen, a las 10. Diego Bayona, candidato a las Cortes de Aragón de Teruel por Podemos. Estará en un nuevo programa de Ruta 28M, Democracia en Juego, este martes a las 10 a través de los demos Círculo TV y Policrítico. Vaya lapsus, a las 10, es que estoy en Canarias, a las 9 en Canarias. Un saludo a las dos y Chu, Ximena, muchas gracias por el proyecto que estáis presentando y desearles toda la suerte. Ojalá en un futuro podáis volver, repito, dentro de ese gobierno, cambiando la ciudad de Lugo, y mucha suerte con la campaña, mucha suerte que la tienen que tener. Eso. Os esperamos después de las elecciones. Muy bien, muchísimas gracias, encantada de participar. Gracias.